empezar evidentemente con el tema con la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde está el expresidente Alejandro Toledo? Miguel Ángel Mackey, experto en Derecho Internacional. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo te va? Chema, buenos días. Lunes. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo te va, Luis? Feliz domingo para ustedes. Feliz domingo también para ti. ¿Te atreves a decir dónde está el presidente o el expresidente Luis, o no? Pareciera que está en un avión, como tú dices. En un avión parece, ¿no? Rumbo a algún lado, porque hoy día con los pasaportes biométricos, en cuanto pase por una frontera, se va a detectar dónde está. Así que el misterio se conocerá, supongo, en las próximas horas, a menos que se haya ido a la Luna o a Marte, donde a veces también estaba cuando declaraba. Ahora, para poder estar ahora en el avión ha tenido que pasar por un aeropuerto americano. Esto Pero, Miguel Ángel, ¿no? claro, ¿Qué- Chema. qué es lo que ha pasado ahí? Buenos días. ¿Qué tal? Pero lo relevante no es si está en un avión yendo a Tel Aviv, Ya. a la Luna o a Marte. Ajá. Lo relevante es determinar si existe una calidad policíaco-jurídica para una detención. Ok. Porque si no la tiene, con un salvoconducto o Tranquilamente. sin él, pero sin ninguna orden de detención, puede desplazarse por cualesquiera espacio del planeta. Se está dando una serie de explicaciones sobre esto, polémicas. Se dijo que estaría en San Francisco, era la hipótesis que estaba manejando el gobierno. Inclusive la presidencia del Consejo de Ministros lanza un comunicado, para mí un poco raro, porque parecía una nota periodística, ¿no? Diciendo que de fuentes serias hemos recibido la noticia de que este comunicado, ¿para qué se saca? Se saca para presionar de alguna manera a las autoridades americanas renuentes a detener al doctor Toledo solo por una orden de Interpol. Fíjate, Chema, en realidad estamos perdiendo perspectiva en un tema que finalmente está en el jus imperium, en el derecho total del Estado donde se encuentra. la persona. Allí no hay nada más que hacer. Por más comunicados, notas informativas, notas de prensa que se saque, yo no lo hubiera sacado, porque Sí, pues, ese es un no, trabajo pues, más bien de inteligencia claro. policial, sinuoso, detenido, pero evidentemente ya sabemos, Estados Unidos, como cualquier otro país del mundo, tiene y comporta soberanía. Nosotros tenemos con Estados Unidos una relación importante, tenemos un mecanismo jurídico que se llama tratado de extradición, firmado entre Perú y Estados Unidos, vigente desde el año 2003, y este mecanismo se activa únicamente cuando la Interpol, fíjate, la Interpol es mucho más antiquísima que la propia ONU, que es de 1923. La Interpol lo que hace es cumplir estatutariamente el artículo 3, que dice que solamente se detendrá cuando existe la petición formal del Estado que busca a la luz de la presunta comisión de actos delictivos. Y dice enseguida, nunca, usa la palabra, nunca para casos de persecución política. Ajá. Entonces, fíjate ahí, si barajamos la tesis de que está en el avión otra vez camino hacia Israel, es porque no existe elemento de juicio que diga que es evidentemente un perseguido presunto delincuente, sino pareciera que está primando la carga de acto de Eso un en las perseguido autoridades, político. en las autoridades americanas. Así. Ese es el concepto. ¿Por qué se puede pensar así en Estados Unidos, Luis? No, bueno, empecemos por ver que todo lo que hemos escuchado en las últimas horas del presidente Toledo, prácticamente en los últimos días, pareciera que él quisiera barajar la tesis de la persecución política, precisamente para no caer en lo que dice Miguel Ángel. O sea, la Interpol recibe una instrucción, pero no la ejecuta de inmediato, sino que la procesa para analizar precisamente que no hay una persecución política. También otra cosa que hemos descubierto, porque mucha gente no sabía eso, es que Interpol no es, Fernando lo explicó el otro día en televisión, no es un organismo del gobierno francés. Claro. Tiene su sede en Lyon, hasta un museo tiene para visitarlo. Y todas esas precisiones pareciera que alguna gente del gobierno acá no las conocía.
porque sacaron comunicado, exhortar al gobierno francés. Ahorita ya estamos aclarando las cosas. Bueno. El hecho es que el presidente va a aparecer en cualquier lugar y de acuerdo a la circunstancia y a la jurisdicción, la ley que impere en ese lugar, vendrá extraditado. Sabemos lo que eso significa, ser extraditado, hacer los cuadernillos lleva tiempo, cuesta dinero, ya lo vimos con el presidente Fujimori. O sea, es todo un proceso, no es así como ya está aquí. No es que te capture y te expulso. Así es. Como nos pasó con algunos. Además, como dice Miguel Ángel, hay tratados. Y los tratados además, hay que tener en cuenta que con Israel, como ya se ha venido diciendo, lo hemos venido diciendo en las últimas horas, días, no tenemos un tratado de extradición. O sea, los tratados son acuerdos que firman estados. Es pacta sunt servanda. Lo que yo cumplo, lo que yo firmo, lo cumplo. La voluntas gentus, la voluntad del Estado. Ahora, ¿qué sucede? Como no tenemos tratado de extradición, existe evidentemente el mecanismo y la regla de la reciprocidad. Pero hay que decirlo también para, digamos, no hay que obnubilarnos. La reciprocidad está fundada en el criterio, no en el acto imperativo. De manera que, no porque se haya devuelto en el pasado al señor Cohen, eso obliga al Estado de Israel. Así es. No, pues no debería hacerse, es la traditio, Fernando, Chema, pero no tiene que ser necesariamente. Y segundo, la extradición, sea por reciprocidad o sea por un tratado mismo, pues la extradición activa, cuando un Estado pide a otro la devolución de un reo, presunto reo, no es un derecho del Estado que pide, sino una prerrogativa del Estado donde se encuentra una concesión presunto reo. Digamos. Entonces, evidentemente, hay la Convención Internacional sobre la Extradición firmada en 1981 en Caracas, consagra de manera unívoca la vocación estamentaria de los estados para siempre provocar la entrega del presunto reo, pero no es mandatorio. Por eso es que tú a un estado, si no te entrega el otro, el presunto reo, tú no lo puedes denunciar ni demandar, pues, porque es un Tenemos un caso reciente que concierne a un terrorista italiano que buscó refugio en Brasil, el señor César, ya me olvidaba el apellido, pero él se fugó después de haber vivido en Francia 20 años y la Corte Suprema aprobó que sea extraditado a Italia, donde había sido ya condenado a la cadena perpetua por asesinato de policías, y el presidente Lula decidió no dar curso a la extradición. Al final es el Estado mismo y no la justicia que decide. Hay un acto libre, discrecional del jefe de Estado que aprueba o no lo que los jueces solicitan. Recordar que es un Estado comprometido en la lucha contra la corrupción, lo cual se ha expresado en la prisión que se ha impuesto un jefe de Estado. Es un Estado joven que tiene 70 años, haber puesto en la cárcel por corrupción a un presidente de la República, había sido acusado también de acoso sexual, y a un ex primer ministro importantísimo, del cual se decía que era el alcalde que había construido más en Jerusalén en los últimos 2500 años, de manera el señor Ehud Olmert, también preso por corrupción, de manera que las credenciales del Estado israelí en materia de lucha contra la corrupción son inapelables. Es cierto también que ha tenido una relación privilegiada el Estado de Israel con Alejandro Toledo, porque fue muy inusual ver a Shimon Peres participando en la ceremonia de investidura de Alejandro Toledo el año 2001, en particular en la ceremonia que tuvo lugar en Machu Picchu. De manera que estamos ante un caso inédito, no hay tratado de extradición, pero sí hay reciprocidad. Hace poco hemos extraditado nosotros a alguien requisitoriado por Israel justamente por corrupción, de manera que será un todo. Pero en todo caso, el Estado peruano, si llega a Israel, tiene 60 días para presentar una cartilla de extradición, luego ese proceso tendrá que ser visto administrativamente y en última instancia la Corte Suprema, que da su opinión, que debe ser aprobada discrecionalmente por el jefe de Estado israelí. Citamos el caso brasileño, Lula se negó a extraditar a César Battisti, que había buscado refugio ahí y que había sido condenado en ausencia en Italia por asesinato de policías. Es cierto que la justicia italiana funcionaba en esa época con jueces sin rostro. Sí.
Sin duda es un caso que se ve uno por uno. O sea, estos casos son lo que se llama, yo no soy abogado, soy politólogo, pero creo que es la palabra personalísimo, ¿no? O sea, no es cualquier, no es que porque A se hizo así, B se va a hacer así. Actos inspectores. Ya Shimon Peres no está entre nosotros, ¿no? Tal vez esa relación con la señora Kat ya no es tan intensa, ¿no? Y yo presumo, tal vez especulando, que ella es el gran cerebro que está por detrás de eso, ¿no? Porque ella es la que tiene la nacionalidad original. Fíjate, Fernando, tú acabas de decir una reflexión muy interesante y también tenemos que otra vez poner paños fríos y objetivos en este proceso que existe contra el expresidente Alejandro Toledo. Mira, si hay en el derecho instituciones que solamente tienen que ver con el derecho, es la regla. Pero en el derecho internacional solo hay 2 y hasta 3 instituciones que el derecho termina subordinado a la política. Son el asilo, la extradición y el refugio. Tú lo acabas de decir. Llegó a manos del expresidente Lula y él tuvo que tomar una decisión. Los presidentes y sus consejos de ministros, cuando toman una decisión, puede ser incluso contraria a la decisión que pueda tener la Corte Suprema del Estado. ¿Por qué? Porque justamente la extradición está fundado en el criterio del Estado de entregar o no entregar. Es una decisión que está en ese nivel. Si no, entonces las Cortes Supremas, entre ellas, activarían mecanismos directos. En la extradición no sucede de esa manera. Son las Cortes Supremas las que alistan los cuadernillos, las que los trasladan a los poderes ejecutivos y estos hacen votación en sesiones de Consejo de Ministros para decidir si procede o no la entrega, la devolución por acto activo del reo o del presunto reo. Entonces, versus lo que estamos hablando aquí del contexto en el que se ha movido el expresidente de la República a lo largo de su vida pública, ese relacionamiento innegable que ha tenido con Israel o con la comunidad judía, etcétera, el comportamiento y la preparación de un cuadernillo de extradición en el ejercicio de que se encuentra en Israel tiene que tener una carga impositiva de carácter de imputación penal para que ella pueda, a la hora de la valoración que haga Israel, sopesar con el criterio político que pudiera. Estoy haciendo un ejercicio. Claro, sí, hacer Israel en su momento. Tiene que tener el peso suficiente y va a demorar el tiempo suficiente. Pero no, eso también hay que decirlo. La extradición no es como la expulsión, no es como la deportación, que son figuras distintas. El Perú ha estado jugando, o el gobierno peruano ha estado jugando a la expulsión, utilizando el modelo del que se fugó no me acuerdo el nombre en este momento, Dios mío. Bueno, señor Orellana. Claro. Ese modelo quisieron aplicarlo. Que funcionó en ese caso. Que funcionó con Colombia. Pero los vecinos también fue expulsado por haber entrado ilegalmente, pero no es el caso. Digamos, agarrándose de un punto, ¿no? Pero, Chema, puede ser una especie de pretexto. Las estrategias tienen que tener sus bases. Estamos hablando de un ex jefe de Estado que salió del Perú por toda la legalidad. Claro. ¿Cómo en consecuencia se puede alistar un proceso para una expulsión? No, imposible. Es decir, si lo miras así nada más, no hay una base que lo pueda sostener rápidamente viable. Por eso la Interpol, ese juicio de valor que tiene desde 1923 hasta la fecha, ha sido impoluta. No le pone alerta roja, la cartilla roja, porque sabe por qué lo hace cuando no hay elementos sustentatorios. No se diga que no lo sea en el fondo, sino que son los elementos que hay que poner. Claro. Y allí es donde hay que trabajar si acaso se quiere como que se busca que el expresidente de la República finalmente venga al Perú y afronte la justicia. ¿Qué podemos decir sobre los antecedentes en materia de extradiciones solicitadas por el Perú? Porque tenemos, por ejemplo, el caso del ex canciller Blacker Miller, que yo creo que sigue en Albania. Ahí sí. No tiene mucha reputación como respetuoso del derecho internacional. Y luego las hermanas de Alberto Fujimori, que siguen en el Japón
pese a que han sido solicitadas por extradición hace más de 15 años. Claro, el mismo caso de Alberto Fujimori. Y en estos días mucho se ha hablado de ese caso. Por el Japón, sí. Él decidió venir al Perú vía Chile con los resultados que lo cual refuerza esto que estamos diciendo. O sea, la cosa no es que te saco porque tienes una formalidad, tu pasaporte no está al día o lo que sea. O sea que en el fondo, resumiendo un poco el planteamiento de Miguel Ángel también, aquí hay una delgada línea entre lo político y lo jurídico, sí, señor, porque al final es un jefe de Estado con sus ministros el que toma la decisión, y esa decisión puede imperar más lo político que lo jurídico, si lo jurídico esté muy bien justificado. Seguro. Para responderte los dos casos que te ha referido, el caso del ex canciller de la República, Vlacker Miller, que se llevó no sé cuántos libros de la Cancillería, de la biblioteca que yo solía visitar, y dónde están los libros, no estaban los libros, ese señor se los había llevado, está en Albania, y por lo que hemos dicho preliminarmente, como no hay tratado de extradición, es dificilísimo que se le traiga. En el caso de las dos hermanas del expresidente Alberto Fujimori, como sabes, el Japón prioriza no el jus soli, sino el jus sanguinis, para la que la gente nos ve y nos escucha. La nacionalidad. Prefieren mucho la sangre. Claro. Y como la sangre supone que Alberto Fujimori y todos sus hermanos también son japoneses, hijos del Japón, Japón no extradita por regla histórica desde hace muchos años, no lo hace a sus nacionales, por eso que las señoras están protegidas. Imagínate, si Alberto Fujimori nunca, claro, si nunca hubieran salido de Japón, no hubiera pasado nada. Clarísimo. Tenemos que ir cerrando esta parte, es realmente apasionante por la cantidad de escenarios que se mueven. ¿Cómo va a repercutir esto domésticamente en nuestra política interna? Supongamos que dentro de unas cuantas horas se dice, llegó a Tel Aviv el doctor Toledo, porque el otro día un tuitero nos mandó el edificio, el departamento, el libro y todo. ¿Cómo va a repercutir internamente? Bueno, ya está repercutiendo, Chema, frente a estas encuestas que estamos viendo, ¿no? Un dolor de cabeza para toda la clase política, pero después de una semana y media que llevamos en este trance con Toledo, también deberíamos reconocer una cosa: no toda la clase política en el Perú es corrupta. Claro. Nosotros conocemos gente en todos los partidos que ha mantenido su línea de vida, nada de excesos, y esta semana en los medios de comunicación hemos satanizado a la clase política. Y después nos quejamos de que la gente no cree en la democracia y cosas. Claro, y ahí vuelvo yo al planteamiento. Nosotros metemos la leña al fuego. Si vamos a satanizar a toda la clase política, ¿quién nos va a gobernar? Vuelvo al tema, los marcianos, los que están en la luna. La idea no es mala, la de los marcianos no es mala idea. Pero hay gente sana, hay gente honesta en este país, la mayoría somos. Absolutamente. Entonces, realmente, estos casos había que señalarlos, extirparlos, juzgarlos. Yo el otro día lo dije en estos micrófonos, yo creo que los crímenes más horribles tienen que ver con corrupción y tienen que ver con sexo con niños, o sea, todas esas cosas no deberían prescribir nunca y por lo tanto caerle el mayor peso de la ley. Pero de resto, esto es un país maravilloso, todos lo conocemos y no merece ser castigado por estos fenómenos. Fíjate, ya en la tesis, en el ejercicio que el señor Alejandro Toledo, el presidente Alejandro Toledo, se encuentra en Israel. Creo que ya deberíamos de dejar de focalizar stricto sensu solamente el tema de la agenda de la vida nacional en el tema de Alejandro Toledo. Hay que judicializarlo. Debemos dejar que el Poder Judicial haga su trabajo. No hagamos que la política nacional se circunscriba solamente al caso de Alejandro Toledo. Si queremos objetividad y que se cumpla, ¿no es cierto?, la acción jurisdiccional, la acción fiscal, bueno, pues hay que seguramente ensanchar también el panorama a otros posibles imputados que puedan haber en el camino, pero no focalizarlo solamente en el caso de Alejandro Toledo. Claro que sí, bueno, ¿no? Y también hay que decirlo, ¿no? Hay que dejar de estar imputando a quienes han tenido relación con Alejandro Toledo en el pasado, que por haber tenido una relación también son responsables de nada, señores. Seamos serios. Un país como el nuestro, para hacerlo, tiene que dejar que el juez haga su trabajo. Eso es muy importante. Señores, muchas gracias por haber estado en el programa. Han sido ustedes muy amables. Gracias. Por supuesto, no todo es la extradición de Toledo, como dice el doctor Macay, le tomamos la palabra. Vamos a hablar de otros temas también.